semicríticos, de acuerdo, obviamente, a la clasificación muy antigua del doctor Helmut Spalding. Y es muy importante entender que esta clasificación, aunque sigue siendo vigente, muy racional y muy útil para entender cuándo debemos de desinfectar y cuándo debemos de esterilizar, fue una clasificación que se hizo a finales de los años 60, cuando no existían dispositivos médicos tan complejos como precisamente los endoscopios. Dispositivos tubulares que tienen diferentes canales y que además entran a cavidades con niveles de contaminación muy altos. Y que aunque sean cavidades que no son estériles, hoy en día se utilizan no solo para la toma de biopsias, sino para diferentes tratamientos que pueden generar además el contacto con mucosas que en un principio eran intactas, pero que una vez que se utiliza este dispositivo se vuelven mucosas que ya fueron, manipuladas y que además tienen contacto con el torrente sanguíneo. Por lo tanto, estos dispositivos hoy en día se han convertido en dispositivos de alto riesgo. Si bien siguen sin ser clasificados como críticos, sí se identifica el riesgo tan importante de utilizar un instrumento de este tipo con procesos poco seguros como la desinfección de alto nivel. Por otra parte, es necesario que cuando nosotros hacemos un proceso de limpieza y después de desinfección de alto nivel, o un proceso de limpieza y después de esterilización, podamos monitorear si lo que estamos haciendo cumplió con el objetivo. Cuando usamos dispositivos de este tipo y los metemos a desinfección de alto nivel, pareciera que esto se va a lograr simplemente por sumergir el instrumento durante un tiempo específico en una solución en donde no sabemos cuánto tiempo ha estado utilizándose, qué tanta contaminación ha tenido que soportar y por lo tanto no podemos identificar si la concentración mínima efectiva de la misma sigue siendo adecuada para eliminar a los microorganismos. Analizar todos estos conceptos no puede hacerse nada más por una simple suposición. Es importante contar con una metodología científica para identificar si eliminamos a los microorganismos o esa solución y ese proceso ha contaminado aún más a estos dispositivos médicos complejos llamados endoscopios. Por lo tanto, necesitamos de la experiencia y el conocimiento de la gente que utiliza y reprocesa todos los días estos dispositivos. Para hablar de la metodología para monitorear la sobrevivencia de microorganismos después del reprocesamiento, tenemos a Rachel Campos. Ella es licenciada en enfermería, ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Enfermeras y Técnicos en Endoscopía y además ha sido profesora en diferentes cursos nacionales e internacionales, siempre expresando sus conocimientos, experiencia e investigación en este campo. Así que Rachel es la persona en México más indicada para poder compartir este conocimiento y además para poder explicar a través de qué método científico ella, junto con otro equipo de trabajo, pudo lograr identificar si estaba bien hecho el proceso o no. Bienvenida, Rachel. Como siempre, será un gusto escuchar de tu voz la experiencia y el conocimiento que vas a compartir. Agradezco al comité organizador por la invitación de estar aquí con ustedes en este 15º Congreso Internacional de Esterilización y Desinfección Hospitalaria y platicando acerca de la efectividad de la técnica de muestreo para detección de microorganismos residuales en los endoscopios flexibles. Vamos a hablar acerca del riesgo de infección y posibles áreas de oportunidad durante el reprocesamiento de endoscopios, las responsabilidades, la frecuencia del monitoreo microbiológico, los organismos que son indicadores para el control de calidad, las recomendaciones de muestreo microbiológico por los organismos internacionales.
Y hablando de este tipo de dispositivos, hablamos de los dispositivos más complejos, hablando de los dispositivos médicos. Estos son instrumentos de estructuras complejas utilizados en procedimientos invasivos de la vía digestiva, por lo que se recomienda la desinfección de alto nivel como un método de reprocesamiento apropiado, pero vemos que también hay sus controversias respecto a los procedimientos que son invasivos y que llegan a romper esta barrera de pues los órganos de la mucosa en procedimientos terapéuticos. Sin embargo, en la mayoría de los hospitales no se han realizado un control de calidad que evalúe el cumplimiento y resultado de los procesos de esta desinfección de alto nivel. ¿Cuáles son las debilidades y los desafíos en el reprocesamiento de endoscopios? Pues bueno, que este reprocesamiento se lleve a cabo de una manera inadecuada, que el personal que realiza este procedimiento no tenga una capacitación pues apropiada, que sea asignada a ese servicio pues porque el personal administrativo lo asigna porque hace falta en esa área y pues hay que cubrir. También respecto al transporte y almacenamiento inadecuado de estos endoscopios, muchas de las veces estos dispositivos no se transportan de una manera adecuada, se transportan al aire libre, así favoreciendo la contaminación del ambiente de las unidades de endoscopía, o bien que este endoscopio pues adquiera más carga microbiológica del ambiente. El secado insuficiente antes de realizar el almacenamiento, muchas de las veces, ya sea si el reprocesamiento es manual, no hay este cuidado de pasar por los canales el alcohol al 70% que recomiendan los fabricantes para acelerar el proceso de secado, y estos canales ser secados con aire comprimido. Y pues bueno, lo único que se hace es que terminando el enjuague final se cuelgan en ciertos colgadores que muchas de las veces se encuentran en paredes, al aire libre o en la misma unidad donde se realizan los procedimientos. Y pues estos canales se mantienen húmedos, favoreciendo el crecimiento microbiológico como la Pseudomonas aeruginosa. Las condiciones de las lavadoras, de las reprocesadoras automatizadas, muchas de las veces estas reprocesadoras no cuentan con los conectores adecuados, por lo que el proceso de que el desinfectante de alto nivel penetre en todos los canales, y estos canales tan estrechos como son los canales auxiliares o estos canales de aire-agua, que pues necesitan un poco más de presión para ser irrigados. Si la reprocesadora no tiene esta programación y estos conectores adecuados, pues el contacto con el desinfectante de alto nivel de estas estructuras no es posible. Las tuberías o estos contenedores en los que se lleva a cabo la desinfección o el transporte o el almacenamiento durante este proceso, pues se encuentran contaminados. El agua final, muchas de las veces se termina un reprocesamiento pues de manera adecuada, y pues al final del proceso manual se enjuaga con agua potable, que muchas de las veces está colonizada con algunos agentes microbiológicos. El uso incorrecto de las reprocesadoras automatizadas, pensando en que la reprocesadora automatizada pues lo va a hacer todo sola. Algo que debe de quedar muy claro es que las reprocesadoras automatizadas de endoscopios flexibles no omiten el proceso del lavado manual, mucho menos del cepillado y de una técnica de cepillado de los canales adecuados, y en técnica y en pases suficientes. Además, la falta de mantenimiento regular de las reprocesadoras automatizadas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El fabricante termina su tiempo de proporcionar este mantenimiento, y se dejan estas reprocesadoras
pues únicamente al cuidado del personal de la unidad o muchas veces de pues lo que es ingeniería biomédica, que no tienen una idea de cómo funciona y pues van haciendo ahí algún tipo de improvisaciones en cuanto a las conexiones. Y pues las limitaciones del diseño de estos endoscopios, hablando nuevamente de estos endoscopios que más complejos son, como los que tienen canal elevador o estas estructuras que complican mucho más la limpieza, o bien los endoscopios que se encuentran pues de alguna manera dañados. ¿Cuáles son el riesgo de infección y las posibles áreas problemáticas durante el reprocesamiento? Pues bueno, los procedimientos endoscópicos ya se han convertido en una herramienta esencial en la diagnosis y tratamiento de todas las patologías digestivas. Cada paciente tiene derecho a ser examinado y tratado sin riesgo de adquirir alguna infección o complicaciones que puedan derivarse de un reprocesamiento no adecuado del endoscopio o bien de sus accesorios. Desde finales de la década de los 70 ha habido informes esporádicos de procedimientos endoscópicos, por ejemplo, que transmiten estos endoscopios algunos patógenos como salmonelas, que son comúnmente el mismo Helicobacter pylori. Desde el 90 está documentado que las mismas pinzas de biopsia pueden ser estos reservorios de microorganismos patógenos del Helicobacter pylori y pues obvio de pseudomonas, hablando de microorganismos netamente asociados a la atención intrahospitalaria. Las enfermedades virales como hepatitis C y hepatitis B también se ha documentado que existen y que pueden ser transmitidas por procedimientos endoscópicos, y la mayoría de los eventos de estos casos fueron causados por el incumplimiento de estas recomendaciones internacionales. ¿Quién es responsable de que se lleve a cabo este proceso de una manera eficaz? Pues comenzando de que en endoscopía somos un equipo interdisciplinario, no somos independientes completamente. Lo que yo pueda hacer puede impactar de manera positiva o negativa al resto del equipo y, por supuesto, impactar de una manera importante hacia el paciente. El área administrativa siempre debe de facilitar esta comunicación del área operativa y que este personal operativo pueda externar estas necesidades respecto a este procedimiento del reprocesamiento de endoscopios y esta problemática enfrentarla, ya que ellos son los que llevan a cabo este proceso día a día y pues conocen perfectamente bien esta problemática. El personal que lleva a cabo la auditoría del proceso debe de tener un amplio conocimiento, porque muchas de las veces por desconocimiento es que no se proporciona lo necesario para quien reprocesa tenga pues todo lo que necesita. Y pues esto obviamente resulta en riesgo de atención al paciente y de proporcionar un dispositivo seguro. Se deben de alinear los intereses de todo el equipo interdisciplinario para facilitar la cooperación en la recolección del muestreo microbiológico, en el proceso de detección de microorganismos, y la interpretación de resultados debe de ser discutido con todo el equipo para pues, crear estrategias que mejoren este proceso. ¿Cuál es la frecuencia que se recomienda? Bueno, la Asociación Europea de Gastroenterología, de médicos y de enfermeras, emitieron estas guías de calidad en el reprocesamiento de endoscopios y su sobrevivencia de microbiológica y el testeo de los endoscopios. Pues dependiendo del tipo de reprocesamiento, ya sea manual o automatizado, es que el control de calidad rutinario de reprocesamiento de endoscopios debe de establecerse un protocolo en el que las pruebas periódicas rutinarias deban cubrir la vigilancia microbiológica en endoscopios que son validando todo este proceso. La endoscopía gastrointestinal varía siempre de un país a otro y como punto de referencia el Comité Europeo recomienda pruebas de rutina con intervalos no superiores a 3 meses.
Los microbiólogos deben de registrar los datos y hacer un análisis de tendencias para ver si alguna contaminación se detecta y pudiera evitarse así un foco epidemiológico. Hablando de la metodología de la misma recomendaciones europeas, se habla de que, pues bueno, básicamente los canales se van a irrigar con esta solución salina. Aquí marca 20 mililitros por cada canal y que, pues bueno, va a ser por irrigación y se va a recolectar en la punta del endoscopio esta solución de irrigación. Otras superficies se recomienda que sean cultivadas por medio de hisopos estériles en estas estructuras complejas, como donde entran las válvulas de aire-agua o la misma válvula de aspiración o ese tapón del canal de trabajo. Y por debajo del elevador también se recomienda recolectar muestra de esta estructura tan compleja que es el sitio que es por debajo, este espacio que es por debajo del elevador, ya sea del duodenoscopio o del ecoendoscopio lineal. Y pues bueno, de la botella de agua también se recolecta única y exclusivamente el líquido que lo contiene. Hablando de las botellas de agua, pues bueno, la recolección que se recomienda es de que se invierta la botella y por medio de la manguera que se conecta hacia el endoscopio, pues ahí sea una metodología de recolección también. Y del final, de la irrigación final del agua, y esta, pues bueno, debe de ser en un volumen de 100 mililitros. Y pues todo se coincide en la metodología de irrigación de los canales. Los organismos indicadores para el control de calidad, pues bueno, se han identificado en este testaje, pues obviamente enterobacterias como la E. coli, el enterococci, y esto pues se refiere mucho a la insuficiencia de la limpieza de estos canales. El cepillado no es el adecuado, muchas de las veces proporcionan cepillos, pero los cepillos a veces no tienen el diámetro del canal que se tiene que cepillar y obviamente no es suficiente. Inadecuado tiempo de exposición a los químicos, ya sea con el detergente, el tiempo de acción de las enzimas y del detergente no les permiten actuar lo suficiente para favorecer la limpieza. Y pues hablando del desinfectante, de la misma manera, a veces en las unidades de endoscopía lo que quieren es rapidez, quieren que el endoscopio sea retirado del desinfectante de alto nivel antes del cumplimiento del tiempo especificado por el fabricante, porque ya está el siguiente paciente en sala. Y pues bueno, también otro microorganismo que ha estado presente en estos testajes es la Pseudomonas aeruginosa, y pues bueno, es porque no se ha realizado un enjuague final adecuado, la contaminación del agua con la que se está realizando el enjuague final o la contaminación de las reprocesadoras automatizadas, que esto también, estas reprocesadoras automatizadas, si no tienen un protocolo de limpieza y desinfección, pudieran contaminar los endoscopios o bien mantener microorganismos dentro del desinfectante de alto nivel y puede pues de alguna manera estar contaminando. Staphylococcus aureus habla de la recontaminación de endoscopios, ya sea por el transporte inadecuado o por el almacenamiento en áreas no adecuadas. Y nosotros podemos ver que muchas unidades no tienen estos gabinetes de almacenamiento ya no sofisticados, como pues mencionan, pero se pudiera hacer de alguna manera
este espacio que esté aislado del medio ambiente y que sea única y exclusivamente para el almacenamiento, y este espacio que favorezca el mantenimiento de la desinfección de alto nivel y obvio esta condición de estar secado, no favorecer la humedad de este dispositivo ni de los canales, ¿no? Y micobacterias como la legionela, y esto pues siempre tiene que ver con la contaminación del agua. La Multisociety americana habla acerca de que no se ha establecido el uso de pruebas microbiológicas de rutina de endoscopios para garantizar la calidad, pero actualmente es la técnica reconocida para detectar la contaminación bacteriana de endoscopios reprocesados. Si las pruebas microbiológicas de endoscopios completamente reprocesados y secos se considera y realiza luego de la técnica microbiológica estándar según la recomendación de FDA y del CDC. Esto pues todo con el fin de pues prevenir enfermedades infecciosas y que estas puedan ser transmitidas a través de los endoscopios. Hablando de la CDC y el Comité Asesor de Prácticas de Control de Infecciones en el Cuidado de Salud, menciona en el 2017 en esta publicación que habla de que hay cuestiones que aún no son resueltas, como las medidas complementarias para el reprocesamiento de duodenoscopios después de la desinfección de alto nivel. Aquí habla de que algunas instalaciones sanitarias han optado por utilizar un método o métodos complementarios tras una desinfección de alto nivel para el reprocesamiento de duodenoscopios, específicamente, que son estos dispositivos que se han relacionado con infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenem, debido a que actualmente no hay evidencia suficiente para evaluar adecuadamente el equilibrio entre los beneficios potenciales y las consecuencias no deseadas asociadas con el método complementario. A estos métodos no se han incluido como elementos esenciales un programa adecuado de reprocesamiento. Los ejemplos pueden ser de medidas complementarias a estas medidas que se han tomado a partir de julio del 2016, que incluye, entre otras, que se repita la desinfección de alto nivel, ¿no? El cultivo microbiológico y cuarentena de estos dispositivos que han salido positivos a conteo microbiológico, los sistemas de procesamiento de esterilizantes químicos líquidos, la esterilización con el óxido de etileno y la esterilización a baja temperatura aprobada por la FDA. Esta publicación de la Organización Mundial de Endoscopía fue publicada en 2016 por la Sociedad Japonesa de Endoscopía y habla acerca, pues bueno, de algunas recomendaciones referentes a países de cómo lo realizan en Asia y en Medio Oeste. Y lo que se habla es de que, pues bueno, el monitoreo y auditoría de este monitoreo microbiológico, pues habla de los de esta detección después de la desinfección de alto nivel, y pues muchos única y exclusivamente lo hacen. Hay países, por ejemplo, aquí en Egipto, en China lo hacen de manera rutinaria cada mes. En Egipto lo hacen única y exclusivamente con el fin de acreditar alguna certificación, y en Hong Kong pues sí llevan algún tipo de chequeo cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de los resultados, y hay ciertas aceptación. Por ejemplo, dicen que si estos dispositivos tienen menos de 10 unidades formadoras de colonias es aceptable, es seguro, se considera seguro, y si tiene menos de una unidad formadora de colonias, pues se considera como un resultado pues satisfactorio, y ya de 10 a 100 unidades formadoras de colonias implica un riesgo alto para pues, la transmisión de infecciones a través de este endoscopio.
Hablando también de aquí, de estas guías para la estandarización de la limpieza y desinfección de endoscopios, este es del 2019 y dice que se realizan pruebas periódicas de cultivos bacterianos según los protocolos que especifican en las instalaciones. Y este protocolo debe de estipular que las instituciones médicas repitan la desinfección del endoscopio cuando el recuento de las bacterias excede pues lo especificado en estos niveles. Entonces, mucho se repite el volver a otro proceso de desinfección de alto nivel y pues bueno, ya veremos el resultado de otro tipo de investigaciones que se han realizado y que se están realizando. Aquí en 2018 hubo una recomendación por FDA y CDC, donde en 2015 emitió una guía para el cultivo y reprocesamiento de duodenoscopios en respuesta a estos brotes que mencionaba anteriormente de enterobacterias resistentes a carbapenem e infecciones relacionadas a este estudio que se llama colangiopancreatografía retrogrado endoscópica. Y pues bueno, esta metodología del 2011 al 2014 se revisó de manera retrospectiva casos con infecciones por esta enterobacteria y los antecedentes de procedimientos de CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrogrado endoscópica. Se estudiaron los endoscopios que tienen este elevador y el endoscopio infectado se puso en cuarentena y se repitió el cultivo. Aquí se concluye de que el programa tuvo un costo pues considerablemente modesto, identificó mejoras para el reprocesamiento de este endoscopio y sobre todo de esta estructura que se llama elevador, que al momento de estar manipulando los accesorios como esfinterotomo, guías, balones extractores o dilatadores o canastillas extractoras, todos los accesorios se dirigen con este elevador, lo que hace que suba y baja esta estructura y muchas de las veces por debajo del elevador se impactan litos, sangre, todos los fluidos que se pueden generar a través de este procedimiento endoscópico. Aquí en México últimamente se realiza este ensayo, ¿no? Que es un proyecto que va a ser publicado, porque pues había esta inquietud de llevar a cabo un reprocesamiento de manera adecuada. Entonces se realizó un estudio, voy a pasar a esta tabla, donde se hace un estudio comparativo con estos endoscopios, duodenoscopio, gastroscopios, colonoscopios, broncoscopios y un ecoendoscopio, que es un ultrasonido endoscópico. Y pues bueno, se realizó la recolección de la muestra como pues se recomienda en las guías anteriores por irrigación de canales y ustedes se dan cuenta en el resultado que 26 de los equipos estudiados salieron negativos a esto, pese a las condiciones no adecuadas en las que había sido almacenado y pues seguramente reprocesado. Posteriormente, pues pensando y analizando que no era posible que hubieran salido estos cultivos negativos, nos acercamos con biología molecular del hospital en el que laboro y se hizo una segunda técnica, un segundo método que fue el pase de cepillo estéril a través de los canales. Primero fue irrigación, posteriormente un cepillado de este canal con técnica estéril, se recolecta el cepillo y se recolecta en una segunda irrigación post cepillado este líquido que pues donde se removió pues lo que estaba en los canales y finalmente pues salió positivo, cosa que pues nos dio gusto porque así estamos demostrando que la técnica anterior pues no es tan eficaz como pues se piensa, ¿no? Entonces, pues hubo
detección de microorganismos, como lo estamos viendo en esta tabla, donde pues tuvimos micobacterias, tuvimos pseudomonas, tuvimos estafilococos, enterobacterias y pues un microorganismo que llama la atención y que es pues netamente hospitalario, pues es la Pseudomonas aeruginosa que se detectó, y si ustedes ven en este análisis, pues es resistente a muchos de los, si no es que a todos, no, es a muchos de los antibióticos que aquí se presentan, como penicilina, nitrofurantoína, ampicilina, la amoxicilina, la cefalotina, de cefotaxima. Entonces, realmente el resultado fue muy productivo de esta nueva técnica de recolección de muestreo. Y pues bueno, como concluimos, es de que la implementación de la vigilancia microbiológica, del reprocesamiento de endoscopios con la mejora de este tipo de muestreo es necesaria para detectar la colonización temprana de dispositivos y la formación de biopelículas para prevenir la contaminación y por ende la generación de infecciones asociadas a la atención de salud. Y pues estos procedimientos endoscópicos, que estos canales, lo que preocupa es de que estos canales, y sobre todo en los endoscopios contaminados, son utilizados con accesorios. Simplemente en un alto porcentaje, 95% de los estudios endoscópicos que se realizan, se utiliza una pinza de biopsia, y pues esta pinza de biopsia siempre va a tener este arrastre y este contacto con los canales y puede estar generando la exposición de los pacientes a este tipo de microorganismos. Entonces, pues bueno, agradezco de manera infinita la oportunidad de poder compartir con ustedes esta experiencia. Pues quedo a sus preguntas. Bueno, pues la conferencia ha concluido y por lo menos hoy sabemos que un dispositivo de endoscopía es un dispositivo de alto riesgo, que es un dispositivo que se tiene que monitorear y que no podemos utilizarlo de manera indiscriminada bajo procesos que no son seguros. Hoy en día, si a mí me tuvieran que hacer una endoscopía después de haber escuchado la conferencia de Rachel, pues pediría que por lo menos pudiéramos monitorear que el proceso previo que se llevó a cabo con el endoscopio fue seguro, porque si no, yo voy a tener un riesgo muy importante, incluso de morir por causa de una infección asociada a la atención a la salud. Espero que podamos reflexionar en este tema y que dejemos de ver a los endoscopios como un simple tubo que se introduce en el tracto gastrointestinal. Muchas gracias.
escuchamos con anterioridad un tema que habló de indicadores químicos como un mecanismo de monitoreo del proceso de esterilización. Y existen alrededor del próximo tema muchos mitos, porque nos han hecho creer la parte industrial de este proceso de esterilización que usar indicadores biológicos es el único o el mecanismo más eficaz para poder comprobar la muerte de los microorganismos. Y efectivamente, el uso de los indicadores biológicos nos permite saber si los microorganismos murieron o no por el contacto de parámetros críticos como la temperatura en un tiempo específico y con una calidad de vapor adecuada cuando hablamos, por ejemplo, de la esterilización con vapor. Lo único que no nos dicen es que lo que comprueba un indicador biológico es la muerte de los microorganismos, pero dentro de ese indicador, no en toda la carga y no en cada unidad de esterilización. Es importante entonces saber en dónde se deben de colocar, con qué frecuencias de uso se deben de utilizar, valga la redundancia, y también es importante saber cuáles son las normativas que lo rigen y que nos dicen exactamente bajo qué preceptos deben de utilizarse. Por lo tanto, el conocimiento de este tema debe de ser explicado a partir de un punto de vista científico y no comercial. Para hablar de este tema, nuevamente tenemos el honor, el gusto de poder escuchar al ingeniero Matías Pilazo. Ya había presentado su currículum y bueno, ustedes ya pudieron haber escuchado su experiencia, su conocimiento y además la facilidad que tiene para transmitir lo que él sabe y aplica todos los días en los diversos centros de esterilización que gestiona junto con un gran equipo de trabajo. Así que no me resta más que volver a agradecerle a Matías por estar aquí y decirles a ustedes que espero que aprendan mucho de este tema, porque la única manera de romper los mitos es con el conocimiento. Bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con este tema que es bien, obviamente, importante entenderlo, para mucha gente utiliza estos indicadores biológicos, en algunos lados son obligatorios, son parte de las regulaciones, así que es bien importante, si usamos algo, al menos entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Y en ese aspecto entonces vamos a enfocar esta presentación para que idealmente entender por qué se usan y cómo hay que usarlo, si es que hay que usarlo y los fundamentos que hay detrás de esto, ¿ya? Bueno, lo primero, lo fundamental a entender un poquito es el origen un poco de esto. No quiero entrar en la historia tanto, a pesar de que tienen ya varias decenas de años desde que se utiliza este tipo de tecnología, y que está basado principalmente en la biología o la microbiología, partiendo por las bacterias vegetativas que son capaces de generar esporas. Estas bacterias, cuando están en su estado vegetativo, son capaces de alimentarse para dividirse y multiplicarse, y en ese proceso estas bacterias generan ácidos y se alimentan de azúcar, ¿ya? No todas las bacterias tienen la capacidad de producir esporas, pero aquellas que tienen esta capacidad, vamos a ver cómo ocurre ese proceso. Cosas importantes de estas bacterias en general es que son fáciles de eliminar, para los procesos de esterilización, digamos. Requieren alimento, su crecimiento se replica o se duplica en el fondo respecto a su población anterior en aproximadamente 15 a 20 minutos, vamos teniendo una réplica, y ellas mueren si no hay alimento o se convierten en esporas, aquellas que hacen esporulación, digamos. Y la espora, ¿qué es lo que es? La espora es pasar a un estado de latencia, es como estar dormido de alguna manera, para entenderlo de forma más gráfica. Estas esporas entran estas bacterias, se transforman en este proceso que se llama esporulación, y pasan a estar en este estado de inactividad, donde son muy resistentes, no tienen actividad biológica,
es decir, a diferencia de la bacteria vegetativa, no se alimenta y no produce ácidos, no requiere alimento, como acabo de decir, tienen una larga vida, producto de que en este estado son muy resistentes y pueden mantenerse en esa forma durante mucho tiempo, y pueden despertar y pasar de vuelta a la forma vegetativa, y esto en términos técnicos se conoce como la germinación, ¿ya? Donde las bacterias, entre comillas, despiertan y pasan a el estado de, perdón, las esporas despiertan y pasan al estado de bacteria vegetativa, donde nuevamente ya pueden alimentarse y reproducirse. Entonces, esto es importante entender porque los indicadores biológicos se componen de esporas bacterianas que están entonces en este estado de latencia y de resistencia. Veamos respecto al conteo de la población que tienen estos indicadores. En general, un germen se conoce también como una unidad formadora de colonia. Vamos a explicar aquí ya por qué. Ese germen es prácticamente o es invisible al ojo. No podemos ver nosotros esos gérmenes. Y ellos se van replicando a lo largo del tiempo, como veíamos en la lámina anterior. Se van replicando cada 15 o 20 minutos, van duplicando su cantidad. O sea, de 1 pasa a 2, a 4, a 8 y así sucesivamente. Cada 15, 20 minutos tenemos estas réplicas, y hasta que después de 50 ya repeticiones, digamos, que se van, o generaciones, llegamos ya a tener millones de estos gérmenes, y estos millones de gérmenes constituyen lo que es una colonia, ¿ya? Y por eso es que el término unidad formadora de colonias, porque esta colonia proviene desde ese primer germen invisible, y la colonia sí ya es visible al ojo y por lo tanto permite realizar el conteo. Bueno, volvemos acá entonces. Por eso es que se conocen entonces este primer germen como la primera o la unidad formadora de esta colonia, ¿ya? Y dentro de un indicador biológico nosotros tenemos vamos a verlo más adelante, una cantidad determinada de estas unidades formadoras de colonia. En esta determinación de la población es un requisito de la norma ISO 11138-1, que es la norma que rige internacionalmente a los indicadores biológicos, que cada paquete de indicadores debe ser suministrado con un certificado donde se indique la población declarada, ¿ya? En el caso aquí de GKE estamos viendo que viene con este certificado, donde pueden ver, por ejemplo, aquí en esta parte que dice la población que viene dentro de este indicador, ¿ya? En este caso estamos hablando de 2,5 por 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia por cada portador. El portador se entiende como, ya vamos a ver también más adelante qué es lo que es el portador, pero es donde vienen ubicadas estas esporas. ¿Cómo se mide este valor D? ¿Cómo lo mide el fabricante para saber que tenemos, cómo se lo mide el fabricante para saber cuánto es esta unidad formadora de colonia? Lo realiza a través del proceso que veíamos en la lámina anterior. También ven acá en el certificado que se indica el valor D que debe tener o que tienen, digamos, esta espora, en este caso de este indicador. También es un requisito del estándar ISO 11138 parte 1, que pide que el fabricante debe incluir en el paquete, digamos, en la caja en la que vende los indicadores biológicos, debe poner la cantidad de población y debe poner el valor D, que vamos a ver qué es lo que es el valor D también más adelante. ¿Y cómo se mide el valor D? Bueno, vamos a ver una configuración experimental. Tenemos acá nuestra tira, en este caso, donde están todas estas esporas y van a ser sometidas. Tenemos la cantidad inicial y las vamos a someter a un proceso de esterilización, ya sea por vapor, por óxido de etileno, formaldehído, etc. Y entonces ingresamos este indicador, cerramos la puerta obviamente y generamos el proceso de esterilización, donde lo vamos a interrumpir nosotros en un momento del tiempo
y vamos a realizar el conteo de las esporas que han sobrevivido a ese proceso, ¿ya? De esta manera, entonces, vamos a determinar el valor D, que es el 90% del tiempo de muerte. Y para verlo de una forma gráfica, digamos, y más sencilla, tenemos acá nosotros este gráfico con la cantidad inicial de esporas. Por ejemplo, vamos a ocupar en este ejemplo 1.000.000 de esporas en el estado inicial. Esto sería equivalente a 10 elevado a 6, ¿ya? Esa es la notación científica. Entonces, en nuestro estado inicial tenemos 1.000.000 de esporas, 10 elevado a 6, se somete al ciclo de esterilización por el tiempo que nosotros queramos determinarlo. Esto se hace en un esterilizador especial, ¿no? Y vemos que al cabo de los 2 minutos, en este caso que estamos evaluando ahora, vamos a realizar el conteo de esporas que han ocurrido al haber pasado estos 2 minutos en el proceso de esterilización. Y vamos a ver que aquí tenemos 100.000 esporas que equivalen a 10 elevado a 5. Es decir, nosotros reducimos en un 90% la población inicial. O sea, pasamos de 1.000.000 de microorganismos a 100.000 microorganismos, ¿ya? Y esta reducción, efectivamente, 100.000 es un 10% de 1.000.000, es decir, nosotros redujimos la población desde 1.000.000 hasta 100.000, es decir, se redujo en un 90%. Y esto es lo que se conoce como el valor D, es decir, el tiempo que se necesita para reducir la población en un 90% o hasta un 10%, que es lo mismo, ¿ya? Si nosotros continuamos con la exposición de estos microorganismos por 2 minutos más adicionales, vamos a ver, partimos en 1.000.000, sometimos 2 minutos, llegamos a 10 elevado a 5 y vemos que ahora en 2 minutos adicionales más, nuestra cantidad de esporas ahora son 10.000, ¿ya? Y 10.000 también es un 90% de reducción respecto a la cantidad anterior, es decir, 100.000. Y así vemos entonces que nosotros vamos a ir pasando, como vemos acá en el gráfico y en la tabla, siempre este tiempo que me permite a mí reducir la población en un 90% se llama el valor D. Y si nosotros continuamos exponiendo este microorganismo ya más allá de los 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 13 minutos, etcétera, nosotros siempre vamos a ir bajando acá la cantidad de la población, pero nunca vamos a poder llegar a cero. Pero sí vemos acá que se genera algo muy complicado porque es imposible o se hace muy difícil en esta escala ir viendo cuánto es la población. Por lo tanto, lo que ya comenzamos a hacer acá es que vamos a cambiar a escala logarítmica, ¿ya? Que nos permite a nosotros seguir proyectando esta muerte de los microorganismos que ya no es posible ver en la escala lineal. Y en la escala logarítmica, entonces, que se va a ver más o menos así, me imagino que varios ya están familiarizados con lo que es una escala lineal y una escala logarítmica, se han mostrado mucho esto con el tema del COVID. Aquí ocurre lo mismo, son simplemente formas más simples de interpretar los datos. Y podemos ver acá entonces en nuestra escala ahora logarítmica, lo mismo que estábamos viendo antes, nosotros vamos a pasar cada 2 minutos, vamos a pasar de 1.000.000 a 100.000 y así sucesivamente vamos a ir reduciendo la cantidad de estos microorganismos. Entonces ahora vamos a verlo aquí también en nuestra escala logarítmica, cómo es que ocurre este proceso. Nosotros partimos con 1.000.000 en el tiempo inicial, luego pasamos a 100.000 cuando han ocurrido 2 minutos, es decir, al paso de 2 minutos vamos a ir reduciendo esta población. Luego tenemos otros 2 minutos adicionales y así sucesivamente. Cada 2 minutos que vamos exponiendo este microorganismo, vamos a llegar a un punto que se están viendo acá ustedes en el gráfico, en donde llegamos al valor de un microorganismo o una colonia en este caso, que es el valor 10 elevado a 0. Y en este punto que estamos nosotros acá, aquí podemos nosotros denominar a esta área que está sobre la línea
como el área de sobrevivencia de los microorganismos, que es el área en donde tenemos sobre una colonia. Nosotros tenemos colonias que podemos contar. En esta área se pueden contar la cantidad de colonias que tenemos y por eso es que se llama área de sobrevivencia, porque tenemos colonias que existen, ¿ya? Pero ¿qué pasa aquí hacia abajo? De aquí hacia abajo, como ya llegamos a un microorganismo y yo ya no puedo seguir reduciendo esta cantidad para llegar a cero, pero tampoco puedo hablar de partes de un microorganismo, no puedo decir 0,1 microorganismo o 0,2 microorganismo, no existe eso. Entonces, de aquí para abajo se llama una curva de probabilidad. Y para visualizar mejor esta probabilidad, vamos a ver aquí un ejemplo bien gráfico. Si nosotros tuviéramos 100 paquetes, cada uno con una espora, tendríamos en total 100 esporas. Es decir, aquí tendríamos 100 de 100. Si al cabo de 2 minutos de someter estos paquetes, digamos, a un proceso de esterilización, nosotros vamos a ver reducido esa cantidad en 10 paquetes van a contar con una espora, 10 de los 100 paquetes. Y esta es una probabilidad de 1 en 100, o de 10 elevado a menos 1. Y así sucesivamente, si nosotros seguimos hacia abajo, vamos a llegar a cualquier número que nosotros queramos tantas veces como vayamos iterando. 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000, 1 en 100.000, y podríamos tener millones, billones y trillones, ¿ya? Así se visualiza lo que ocurre desde la línea donde ya tenemos una espora viable hacia abajo. Si volvemos al proceso, entonces vamos a entender ahora que tenemos aquí 1 millón de microorganismos y tenemos un paquete, perdón, no 1 millón de microorganismos, 1 millón de paquetes, y tenemos un paquete que contiene un microorganismo. Y esta probabilidad, que es de 1 en 1 millón, es la probabilidad que hoy está definida para determinar un producto como estéril, ¿ya? Entonces, nosotros, este es un número que se determinó de manera consensuada, digamos, hace muchos años y está aceptado a nivel mundial. Podría haber sido 1 en 2 millones, en 1 billón, en 1 trillón, o 1 en 1000, etcétera. Pero se consensuó que esta probabilidad tenía que ser de 1 millón, ¿ya? Nosotros podríamos seguir esterilizando más allá, aumentando el tiempo, pero nunca se va a llegar a la probabilidad absoluta de 100% de esterilidad y obtener 0 crecimiento. Esto no existe porque, como vieron antes, la curva siempre se va haciendo más plana, más plana, más plana, pero nunca llega a ser 0. Y por eso es que una vez que se llega a una colonia, de ahí en adelante nosotros hablamos de una probabilidad. Y esa probabilidad es la que permite determinar que un producto está estéril. ¿Cuándo ese producto está estéril? Es cuando hemos alcanzado esa probabilidad consensuada, que en nuestro caso acá de los estándares hoy día aceptados internacionalmente, nosotros vemos aquí nuevamente cada 2 minutos vamos a ir ahora aumentando esta probabilidad o disminuyéndola, como la quieran ver, hasta que vamos a llegar a un valor de 1 en 1 millón o 10 elevado a menos 6, que es la probabilidad de encontrar un microorganismo en 1 millón de paquetes, y esta zona bajo una colonia se conoce como la probabilidad, de encontrar contaminación, y aquí se ha definido el nivel de seguridad de la esterilidad, también conocido como el SAL, el cual es, como dije antes, determinado de manera consensuada como 10 elevado a menos 6, o 1 en 1 millón, donde nosotros podemos y estamos autorizados a poner o etiquetar un producto que ha alcanzado este nivel con la palabra estéril. Bueno, entonces estamos aquí, como resumen, tenemos sobre una colonia se llama el área de sobrevivencia, bajo una colonia le llamamos el área de probabilidad de contaminación o de nivel de seguridad de la esterilización. Y en este ejemplo que estamos viendo acá, nosotros tenemos esta línea que equivale a un microorganismo que tiene un valor de reducir un 90% su población cada 2 minutos. Pero podemos tener otro microorganismo que tiene un valor de menor a 2 minutos. En este caso que está acá, estamos hablando de un valor de 2 minutos. Si tenemos un microorganismo que tiene un valor de inferior a 2 minutos, significa que
por ejemplo, aquí hablemos de 1 minuto, esta curva aquí significa que cada 1 minuto este microorganismo va a bajar en un 90% su población. Por lo tanto, este microorganismo se elimina de manera más rápida. O podemos tener también un microorganismo que requiere de más tiempo para su eliminación. Lo importante acá, y como vamos a ver más adelante, es que esto no depende de la especie ni del tipo del microorganismo, también depende de él, pero además dentro de una misma especie tenemos distintas posibilidades de tener organismos con mayor resistencia. Lo importante acá es que este microorganismo debe de alguna manera ser consistente con el proceso de esterilización que yo tengo en mi hospital o en mi clínica. No saco nada con desafiar este proceso con un microorganismo que requiere mayor resistencia que la que mi proceso puede entregar, o al revés, que tengamos un microorganismo muy simple para un proceso que tiene una letalidad mayor. Pero vamos a ver esos temas ya más adelante. ¿Cómo se mide la resistencia de los indicadores biológicos? Esto es bien importante también. Para eso la norma tiene definido el valor F-bio, que significa que es la pérdida de la capacidad de los microorganismos para crecer o multiplicarse. Es decir, cuando se llega a este valor, el microorganismo ya no puede crecer o multiplicarse. Es una medida de inactivación de acuerdo a la sección 6.1.5 de esta norma. Y para visualizarlo de mejor manera, vamos a verlo nuevamente en nuestro gráfico, el F-bio está definido justamente en el tiempo para llegar a una colonia. Es decir, cuando llegamos a 10 elevado a 0, que equivale a tener una colonia. Ese es el F-bio, y que es el momento en que un microorganismo ha perdido la capacidad para reproducirse. Independiente que nosotros la esterilización la continuamos hacia abajo para aumentar la probabilidad, pero en este punto ya hemos llegado al valor F-bio, donde no es posible que ese microorganismo continúe reproduciéndose. Aquí entonces tenemos el F-bio en 10 elevado a 0, es cuando este microorganismo ya no se puede reproducir más. Y visualicemos esto, por ejemplo, para indicadores que tengan un distinto valor D, o sea, una distinta, como vimos antes, resistencia al proceso de esterilización. Por un lado, vamos a utilizar un ejemplo con un microorganismo que cuenta con una población, o un indicador biológico, por ejemplo, que cuenta con una población de 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia, y como nosotros vimos anteriormente, en este caso, con este valor D, cada 2 minutos, porque el valor D de este ejemplo es de 2 minutos, vamos a ir reduciendo un 90% de la población, y por lo tanto vamos a llegar a un valor F-bio de 12 minutos. Es decir, nosotros necesitamos en este ejemplo 12 minutos para llegar a el valor F-bio, o al 10 elevado a 0, o también al valor 1 de una colonia, donde el indicador, en este caso, ya no es posible de mostrar un crecimiento de las bacterias, cuando se transforma la espora de bacteria. Vamos a hacer un ejemplo 2 con el mismo tipo de microorganismo, pero con una población inicial distinta. En vez de 10 elevado a 6, vamos a hablar ahora de 10 elevado a 5. Cualquiera podría pensar que si tengo menos población es más fácil de eliminar un microorganismo, pero en este caso, este indicador que estamos usando en el ejemplo 2 ya tiene un valor D de 2,5 minutos, es decir, requiere más tiempo para bajar en un 90% su población, y por lo tanto, si bien partimos de un valor inferior de población, finalmente para llegar al F-bio tenemos 12,5 minutos. Es decir, este indicador que está acá es más difícil de lograr su inactivación que este indicador que está acá en el ejemplo 1. Y por lo tanto, esto es lo relevante que tiene esta medida, digamos, el F-bio, que es la resistencia de los indicadores biológicos, y es donde el indicador ya no puede mostrar crecimiento porque se ha llegado a una colonia. Y esto sirve para poder comparar distintos indicadores. Desde el punto de vista de los usuarios, digamos, tiene la ventaja que menor población es más económico, y que el F-bio alcanzado por diferentes microorganismos depende del valor C y de las poblaciones. En el caso de GKE, este valor D es ajustable, lo cual no aumenta el costo de los indicadores. Y eso tiene una gran ventaja, porque
como vamos a ver acá, la resistencia a un indicador biológico no está definida solo por la especie, como mencioné anteriormente. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, Geobacillus carotermophilus, esa es una especie, o tenemos Bacillus arthropheus, esa es otra especie, y obviamente tienen, o Bacillus subtilis, por ejemplo, y tienen distintos valores de. Pero dentro de una misma especie, por ejemplo, el Geobacillus carotermophilus, nosotros podemos encontrar distintas condiciones de crecimiento y distintas resistencias. Perdón, podemos encontrar distintas resistencias, las cuales dependen de las condiciones de crecimiento o las condiciones de esporulación u otras variables que no vamos a entrar ahora al detalle, pero en algunos procesos de esterilización de baja temperatura, por ejemplo, también dependen del material, del portador donde se encuentran estos indicadores. Y vamos a ver ahora cómo se puede entonces variar esta resistencia del indicador biológico dentro de una misma especie, variando estas condiciones. Y para eso vamos a ir a algunos conceptos súper básicos de biología que quizás muchos manejan, pero son cosas que son importantes recordar para entender este fenómeno. La vida en general se adapta, y eso ocurre con todos los tipos y formas de vida. Por eso es que el medio ambiente puede cambiar algunos organismos dentro de los límites de sus posibilidades. Y esto también es cierto para los indicadores biológicos que son efectivamente una forma de vida. Son microorganismos que tienen vida, que se pueden reproducir. Un buen ejemplo de esto es que, por ejemplo, si yo tengo árboles, o tengo un árbol determinado, y yo le corto un brote o un tallo, normalmente ese tallo, si yo lo pongo en agua, esa rama va a tirar raíces, y luego yo la puedo, una vez que tiró esta raíz en el agua, después de, no sé, por ejemplo, 30 días, lo puedo poner en la tierra y va a crecer ahí un árbol de idénticas características que el original que dio origen, digamos, a este brote. Pero si nosotros, por ejemplo, sacamos dos ramas o dos brotes y los ponemos ambos en condiciones distintas, algunos en un ambiente adverso y otros en un ambiente apropiado, vamos a encontrar que van a crecer de manera diferente. Y esto demuestra que la vida se adapta a las condiciones del medio ambiente, y esto también ocurre para los indicadores biológicos sin necesidad de haber un cambio en su ADN. Es solamente una modificación de la vida, ¿ya? Y esto también es válido, como decía antes, para los indicadores biológicos. Es decir, dependiendo de sus condiciones medioambientales, también va a variar su resistencia. Para una misma especie, o sea, para un indicador, por ejemplo, para vapor, Geobacillus carotermophilus, se puede cambiar hasta un factor de 10 la resistencia, solamente cambiando las condiciones de crecimiento y las condiciones de esporulación. Esto es bien interesante porque obviamente que podemos tener indicadores aun cuando tengan la misma especie, pero pueden tener resistencias distintas. Y por eso es importante entender esto, porque eso tiene que conversar también con el proceso de esterilización. Vamos a hacer una comparación entre lo que es el valor F bio y el valor F sub 0, ¿ya? Para ir entrando un poco más en materia respecto del proceso de esterilización propiamente tal en la clínica o en el hospital. El F bio, como decíamos antes, es la resistencia del indicador y viene dada por el indicador mismo, ¿ya? Desde su población y desde su valor D. Y el F sub 0 es la letalidad del proceso que está entregada por el esterilizador. Y estos dos valores, el valor F bio y el valor F sub 0, necesitan estar de la mano, o digamos que el valor F sub 0 debe cumplir con la resistencia del valor F bio. De otra manera no vamos a tener o no vamos a lograr las condiciones de esterilidad ni llegar a eliminar, en este caso, un indicador biológico. Distintos rendimientos de muerte pueden ser generados por distintos procesos en el esterilizador. O sea, el valor F sub 0 va a depender, vamos a ver en la siguiente lámina, de el tiempo y la temperatura que entrega el esterilizador. Entonces, la letalidad del esterilizador, tenemos acá nuestro proceso, en este caso, por ejemplo, a 121 grados, con un tiempo determinado, no importa para este ejemplo cuánto sea. La letalidad, el valor F sub 0, está dada por la integral bajo la curva cuando se pasan los 100 grados Celsius. Cuando nosotros superamos los 100 grados Celsius en el esterilizador, comienza a regir la letalidad. Si nosotros tomamos esta letalidad, que es el valor F sub 0, que es la sumatoria o la integral debajo de la curva, y lo ponemos en una especie de balanza, digámoslo así,
donde tenemos ahora nuestra letalidad del proceso de esterilización a 121 grados, y ahora vamos a compararlo con un proceso de esterilización a 134 grados, por ejemplo. A 134 grados también la letalidad está dada por la integral bajo la curva, y en este caso vamos también a llevar esta área o este tiempo, esta letalidad, a nuestra balanza, ¿ya? Y vemos aquí que este tiempo de esterilización ahora es mucho más corto que el que teníamos a 121. Y aun cuando es más corto, vamos a ver acá que esta letalidad a 134 grados es mucho mayor, ¿ya? Y esto es entonces importante entender, porque la letalidad o el valor F sub 0 está dado por la integral temperatura-tiempo que entrega el esterilizador. No tiene nada que ver con la resistencia al indicador biológico que estamos usando. Sí tienen que ir de la mano, pero este valor lo entrega el esterilizador. Es un valor de referencia que está estandarizado a 121 grados Celsius y que permite adaptarse a otras temperaturas. Por eso podemos usar 134, 135 grados. Entonces, importante acá, y para resumir toda esta primera parte, es que tenemos nosotros nuestros indicadores biológicos que están determinados por la población, por la resistencia, y la resistencia viene dada por el valor D, y estas dos variables, tanto la población como el valor D, me permiten entregar la resistencia del indicador en total, que se conoce como el valor F-bio. Y ese F-bio debe ir de la mano con lo que mi esterilizador es capaz de entregar de letalidad, ¿ya? No saco nada, y por eso es que los procesos de esterilización se deben diseñar y se deben validar. No es cosa de llegar y meter un indicador adentro de un autoclave. Si yo no sé cuál es la resistencia de ese indicador, puedo estar por sobre lo que necesito o puedo estar muy por debajo de lo que necesito, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver más adelante, pero antes que eso, para continuar con el tema de los indicadores biológicos, vamos a entender un poco los tiempos involucrados en estos procesos de crecimiento, diferenciación de las esporas para que vuelvan a llegar a ser células vegetativas reproducibles. Es decir, cuando nosotros vamos a evaluar si es que estas esporas han quedado vivas o no después del proceso de esterilización. En un contexto normal, las esporas intactas, es decir, si nosotros utilizamos un indicador biológico sin someterse al proceso, por ejemplo, lo que se usa como testigos, los testigos de los indicadores biológicos, que es en el fondo un indicador biológico sin procesarse, aquellas esporas que están contenidas en ese indicador están intactas, ¿verdad? Porque obviamente no han pasado aún por el proceso de esterilización, y por lo tanto el tiempo que requieren para la germinación es un tiempo corto, ¿verdad? Como vimos anteriormente, empiezan una vez que han pasado a célula vegetativa, la reproducción es bastante rápida, 15 a 20 minutos. Y este tiempo para pasar de espora a la bacteria es de aproximadamente 4 horas, máximo 4 horas, ¿ya? Pero es un tiempo corto. Esto es lo que requiere una espora para pasar a ser una bacteria vegetativa cuando no está en condiciones, no ha sido sometida a un proceso de esterilización, sino que está la espora intacta. Y luego, como decía, ya una vez que tenemos la bacteria vegetativa, y vimos al principio, esta bacteria vegetativa comienza a multiplicarse, a reproducirse cada 15 o 20 minutos y va produciendo ácidos en estas cada vez que va reproduciéndose hacia adelante. Pero cuando nosotros sometemos esta espora a un proceso de esterilización, tenemos dos posibilidades. Pueden estar muertas después del proceso de esterilización, completamente eliminadas, o pueden quedar dañadas después del proceso de esterilización. No siempre quedan vivas o muertas, también pueden quedar dañadas tras el proceso de esterilización, y estas esporas dañadas requieren un tiempo para pasar a ser una célula vegetativa dañada y luego para pasar a ser finalmente una célula vegetativa ya reparada que permite lograr el crecimiento. Y este tiempo que está acá es un tiempo que tiene que ser al menos de 12 horas. ¿Ya? Es decir, si nosotros tenemos esporas dañadas, para pasar a ser células vegetativas o bacterias en estado vegetativo que puedan comenzar a reproducirse, a replicarse, nosotros requerimos al menos de 12 horas. ¿Ya? Eso es importante porque después de eso ya la bacteria va a comenzar a alimentarse y a producir ácidos y a generar la división y la multiplicación y finalmente el crecimiento, que es lo que uno evalúa cuando evalúa si un indicador ha sobrevivido al proceso de esterilización o no. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la incubación.
¿ya? Que es el tiempo que se requiere, o no el tiempo, sino las condiciones que se requieren para que las esporas pasen a ser bacteria y la bacteria comience a replicarse y a reproducirse, y a través del crecimiento de estas nosotros podemos evaluar y decir, ok, han sobrevivido al proceso de esterilización. Este tiempo de incubación está definido también en la norma ISO 11138 de manera estándar como 7 días. 7 días es el tiempo estándar que se requiere para incubar un indicador biológico. Y esto tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando, bueno, en las láminas anteriores, que son las condiciones que requiere la vida, son cosas naturales. Nosotros no podemos esperar, por ejemplo, en los seres humanos, que en vez de 40 semanas de gestación de un bebé, nosotros no podríamos esperar que un bebé se geste antes de lo que está determinado por las leyes de la vida, finalmente, y de la naturaleza, ¿ya? Y eso mismo ocurre con un indicador biológico, el tiempo máximo, y lo pueden muchos de los que trabajan, ¿no es cierto?, en instituciones de salud, lo saben a través de otros exámenes que se pueden hacer de cultivos, por ejemplo, a pacientes. Se sabe que la lectura final es normalmente a los 7 días, porque son los tiempos que requiere la naturaleza. Y por eso es que la norma ISO 11138-1 establece este tiempo en 7 días como el tiempo de máxima seguridad. Pero también existe el tiempo de incubación reducido, la ISO 11138 en su parte 8. La parte 1 exige 7 días y la parte 8 es un método de validación para el tiempo de incubación reducido. Y el tiempo de incubación reducido está definido como el tiempo de incubación seguro que sea menor a los 7 días. O sea, un tiempo donde nosotros tengamos una seguridad que vamos a tener un valor correlacionado con los 7 días, pero menor que los 7 días. Ese tiempo que tiene que ser seguro es lo que se conoce como el tiempo de incubación reducida. La FDA tiene una guía para determinar la validación del tiempo de incubación reducido. Y la ISO 638 en su parte 8, que estábamos viendo antes, ha tomado también como ejemplo esta guía. ¿Y qué es lo que dice esta guía? Y esto es bien importante para que ustedes puedan entender bien cómo se genera el tiempo de incubación reducida. Esta metodología dice que en primer lugar hay que identificar un ciclo donde sobreviven un 30 a 80% de los indicadores biológicos, es decir, un ciclo de esterilización marginal, ¿ya?, con falla. De ahí se deben seleccionar al menos 100 indicadores biológicos de 3 lotes diferentes, por lo tanto 300 en total. Se deben exponer estos indicadores a 3 ciclos parciales de esterilización, este ciclo identificado acá, usando 100 indicadores de cada lote para cada ciclo parcial, y no se deben mezclar entre ellos. Estos indicadores, una vez sometido al proceso, se deben poner en un medio cultivo por no más de 8 horas, no pueden pasar más de 8 horas desde que terminó el ciclo del esterilizador hasta que se incuben, y deben incubarse por un mínimo de 7 días, que es el tiempo estándar, como dijimos antes. Y durante esos 7 días se debe preparar una tabla de crecimiento para ir registrando el número de positivos que uno quiere registrar en el tiempo particular que es del interés evaluar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el tiempo de 3 días, yo a los 3 días debo ir registrando en esta tabla el número de positivos que voy teniendo antes de los 7 días. Luego, usando el número de indicadores biológicos positivos en el día 7, ese valor pasa a ser mi denominador, mi 100% de crecimiento, el valor que tengo a los 7 días. Y en la tabla de crecimiento, que donde yo registré los días o tiempos menores, tengo que quedarme con aquel que tiene un 97% en el numerador respecto al valor del 100% que hay a los 7 días. El número más alto de días de tiempo de incubación para obtener más de un 97% de indicadores biológicos positivos en cualquiera de los ciclos parciales es el tiempo mínimo de incubación para el indicador biológico. Vamos a verlo esto de una manera más simple en una tabla en la siguiente lámina, pero importante aquí destacar que si hay menos de 30% de sobrevivientes o de positivos, o más de un 80% de sobrevivientes en cualquiera de las pruebas, esa prueba no se debe utilizar para realizar el cálculo. Veamos esto en la tabla. Esto está sacado directo de la guía de la FDA. Esta es una foto una impresión de pantalla, en donde tenemos acá, por ejemplo, nuestro ciclo parcial 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? El ciclo parcial 3 es un ciclo considerado, en este ejemplo, esto es solo un ejemplo, es un ciclo considerado inválido, ya que el porcentaje de indicadores positivos a los 7 días o en adelante está fuera del rango de 30 a 80 que veíamos en el punto anterior. Entonces, para este caso, que estamos viendo en esta tabla, los 3 días, por ejemplo, aquí tenemos este ciclo para 3 días,
da 96,6%, este da 100% y este da 98%. No podemos tomar acá como 3 días el tiempo de incubación reducida para este ejemplo, ya que este valor de aquí está bajo el 97%. Los 3 días tienen que dar sobre el 97%. Y por lo tanto, en nuestro caso, en este ejemplo que está acá, con estos datos y con este fabricante de indicadores, etcétera, el día 5 es el tiempo de incubación reducida aceptado, porque aquí tenemos en los 3 pruebas sobre un 97% respecto a los 7 días. ¿Ya? Y este método, que es el que permite utilizar la FDA, es el método de incubación reducida, de tiempo de incubación reducida que se utiliza actualmente. Pero ojo, y bien importante, que este método señala que debe haber una correlación de un 97% respecto a los 7 días. Y aquí vemos, por ejemplo, en este caso, que si bien estos 5 días están aceptados para este fabricante o para este tipo de indicador, con esta evaluación, tenemos acá igual un microorganismo que ha sobrevivido o que mostró negativo en el día 5 y que pasó a positivo el día 7. Entonces, yo aquí tengo una pregunta que me gustaría dejar planteado para entender la importancia del tiempo de incubación reducida, que señala que debe ser mayor a un 97%, si alguien se utilizaría, por ejemplo, un dispositivo médico que ha sido esterilizado en un ciclo que tiene un indicador donde hay una probabilidad de que al cabo de menos días no haya salido positivo, pero sí haya salido positivo al cabo de los 7 días, que es el tiempo que se requiere de manera estándar. ¿Ya? Entonces aquí, importante entenderlo, una cosa es que esté aceptado y que está aceptado con este rango, que es un 97%, y otra cosa es qué seguridad tenemos o no tenemos sobre ese valor. Bueno, y obviamente que los fabricantes se han tomado de este método para realizar distintas formas de lectura rápida a través de distintos métodos. Y aquí es súper importante entender que estos métodos se llaman de lectura rápida y no tienen nada que ver con la incubación, porque no hay crecimiento de los microorganismos. Y esto está publicado hace muchos años. Aquí, por ejemplo, está una publicación del año 92, donde se evaluó por primera vez la detección fluorimétrica a través de la enzima alfa-glucosidasa para evaluar el tiempo de incubación reducida de ciertos indicadores biológicos. ¿Ya? Esto está publicado, lo pueden buscar, pero lo importante, y aquí voy a explicar un poco este método, cómo funciona, que no es directamente un método de incubación reducida, porque no se está incubando nada, solamente se está realizando una lectura de una enzima que está en la pared de la espora. Esta enzima que está en la pared de la espora está correlacionada con la muerte o la inactivación de la espora. Cuando hay una inactivación de la enzima es más difícil, digamos, o más desafiante para el proceso de esterilización que la espora. Entonces, a través de la evaluación de la enzima, se puede predecir el comportamiento de la espora. En este tiempo no se está evaluando el crecimiento del microorganismo, solamente se está evaluando si la enzima que está asociada a la pared de la espora, hay actividad en ella o no después del proceso. Y esta enzima ha mostrado ser, en las publicaciones, más demandante que la espora, y por eso es un buen predictor de lo que va a ocurrir con la espora. Pero aquí hay un tecnicismo bien importante. Esto no es incubación, porque no hay crecimiento de los microorganismos. Es solamente la evaluación de una enzima que hay en la pared, pero esto, insisto, no es una evaluación microbiológica, y de hecho, aquí les comparto, si quieren después por correo también les puedo mandar esta información de una publicación que hicimos acá en el año 2017, justamente en la revista Central Sterilization de Alemania, del tiempo de incubación reducida, que en este caso puntual que estábamos hablando anteriormente, no podemos hablar de tiempo de incubación porque no hay una incubación, no hay crecimiento de microorganismos, es solamente una evaluación química de la actividad de la enzima. ¿Ya? Posteriormente se puede continuar incubando y llegar al crecimiento del microorganismo o de la bacteria, en donde comienza su multiplicación, pero como vimos antes, para eso se necesitan varias horas adicionales. Bueno, no entrar más en detalle, simplemente sí explicar que para la incubación, por ejemplo, en el caso de este indicador acá, autocontenido, es decir, que cuenta con
el disco con esporas junto con el medio de cultivo, estos indicadores requieren ser activados, es decir, requiere que el medio de cultivo tome contacto con la espora y con eso generamos las condiciones ideales para que el microorganismo se pueda reproducir, pueda crecer. ¿Ya? Y esta es una medición directa del crecimiento del microorganismo. La medición directa del crecimiento del microorganismo solo se puede hacer incubando y teniendo lectura de que los microorganismos se han multiplicado. ¿Ya? La enzima que está en la pared que veíamos antes no es una enzima que se genere cuando se replica el microorganismo, es una enzima que estaba antes del proceso y que se evalúe y que continúa después del proceso. En este caso, acá no hay ninguna posibilidad en este tipo de indicador de tener una evaluación previa antes de la incubación, porque solamente aquí tenemos el resultado que va a dar la incubación, que me va a indicar el crecimiento o no crecimiento. Pero también ha desarrollado un indicador con lectura inmediata, pero lo hace de otra forma, a través de la ubicación de un indicador tipo 5 dentro del indicador biológico, no va afuera, va dentro, va justamente en la misma posición o en el mismo vial donde están ubicadas las esporas. Y este indicador tipo 5, como me imagino ya varios saben, incluso por suerte también ha sido ya reconocido por distintos fabricantes, porque así lo dice la norma, que el indicador tipo 5 es un indicador más exigente que un indicador biológico. Al igual que la enzima que está en la espora, cuando se mide la fluorescencia, que la enzima ha mostrado también ser más exigente que la espora misma, aquí también esto está demostrado y está escrito en normativa, en estándares. Por ejemplo, en la ISO 11140 parte 1, donde está escrito que el cambio de color o el paso de un indicador tipo 5 es más exigente que un indicador biológico. Y esto, para explicarlo de forma más simple, lo vamos a ver en esta tabla con los valores exactos que indican las normativas. Tenemos tres temperaturas acá, 134, 135 y 134. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el indicador biológico. Cuando el indicador biológico se somete a 134 grados, según lo que indica el estándar ISO 11138 que ya vimos anteriormente, tiene un tiempo de fallo de 0,33 minutos. Es decir, cuando hay menos de 0,33 minutos a 134 grados, hay que entender acá que la esterilización a 134 grados son 3 minutos, pero el indicador biológico ya está inactivo a los 0,33 minutos, o sea, 20 segundos. En 20 segundos, según los indicadores biológicos que se fabrican con este estándar, en 20 segundos ya están inactivos. Y están activos sobre un minuto. ¿Ya? Aquí tenemos la ventana de, menos de 20 segundos el indicador está activo. Si tenemos menos de 20 segundos, ese indicador va a estar activo. Y sobre un minuto de esterilización, ese indicador va a estar inactivo. Esto es lo que dice el estándar de los indicadores biológicos. ¿Ya? Y en esta zona intermedia, entre 0,33 minutos, que son 20 segundos, y un minuto, pueden estar positivos o negativos. Pero sí o sí, al minuto de esterilización a 134, van a estar inactivos. Eso está escrito en la norma y así se comportan, según lo que vimos antes también, en la resistencia del indicador biológico. Por su parte, los indicadores químicos tipo 5 y tipo 6, que cumplen también con un estándar ISO, que es el 11140 parte 1, requieren de un tiempo de fallo, es decir, que donde no han virado, en el caso de los 135 grados, de 2,55 minutos, y para virar requieren 3 minutos. Y los indicadores tipo 6 requieren 2,8 minutos o menos de 2,8 minutos van a estar sin virar y sobre 3 minutos van a estar completamente virados. Y aquí se puede ver que son ambos más exigentes, lo vamos a ver en una tabla ahora, pero ambos indicadores son más exigentes que un indicador biológico, ¿ya? El cual requiere solamente a 0,33, menos de 0,33 va a estar positivo y más de 1 va a estar negativo. Acá vemos que los límites son mucho más altos. En 2,55 recién ese indicador hasta ese punto va a seguir saliendo sin virar, mucho más que lo que está y también requiere más tiempo para salir aprobado que lo que requiere. Esto está escrito en norma, esto no lo he sacado en ninguna otra parte que no sean los estándares que están aquí, no es algo que esté inventando, digamos, sino está escrito en estándar. Bueno, eso es, muchas gracias, espero que les haya gustado y que disfruten del congreso. Muchas gracias. Ahora ustedes saben cómo se deben de usar los indicadores, en dónde se deben de colocar
y es nuestra decisión, únicamente nuestra decisión como gestores y como operativos de una central de esterilización, decidir bajo qué normativa nos vamos a guiar para poder usar esos indicadores biológicos. Por supuesto, hemos aclarado a través de este tema que no existe ninguna norma en el mundo que nos obligue a usar todos los días en cada carga un indicador, y existen parámetros que nos van a permitir, como ustedes lo pudieron escuchar del ingeniero Pilassi, cuáles son las normas o los mecanismos para su uso adecuado. Así que la decisión racional queda en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Matías, por haber estado en este 15º Congreso Internacional de Esterilización. México es tu casa y esperamos seguir contando con tus valiosas aportaciones.